Bien, el tema que vamos a analizar y estudiar en el día de hoy es en relación a las escuelas de la administración, en particular la escuela neoclásica. Ya habíamos visto, en relación a la escuela clásica, algunas características más salientes, como por ejemplo, fue una escuela proclive a la producción, a la ampliación del volumen de lo producido, y cuanto mayor era este, mucho mejor. Olvidándose, claro está, del factor humano, que es la persona, es el ser el que interviene en todo este proceso, pero de él se esperaba su productividad y su eficiencia laboral. Hasta que aparece esta siguiente escuela y la critica. La escuela neoclásica, en sus dos visiones, en sus dos posturas, en función del contexto en que esta continúa, es decir, a partir del año 1925 en adelante. Aparece la escuela de las relaciones humanas y la escuela de la sociología y la psicología. ¿Qué tienen en particular estas escuelas en relación a la anterior, a la escuela clásica? Bueno, primero una fuerte crítica hacia el pensamiento, el obrar, lo que se esperaba de la persona y su trabajo. Un rasgo importante también es señalar que en ese contexto de las escuelas clásicas aún no habían aparecido las leyes sociales, ¿sí? Ese amparo que ha tenido el trabajador, el obrero, en cuanto a ciertos derechos conquistados, sí aparecen en este contexto, en las escuelas neoclásicas. Por eso, un rasgo distintivo de la escuela de las relaciones humanas es que la producción se alcanza en mayor cuantía, en mayor cantidad, cuando el obrero se siente respaldado, que tiene derechos, que tiene leyes que los ampara, por un lado, y no ese constante y permanente miedo de ser despedido y de estar en permanente con incertidumbre laboral, ¿sí? Algo que obviamente nos acompaña hasta nuestros días. Por otro lado, la integración social, que es lo que propone esta escuela neoclásica, haciendo crítica y foco a la anterior, es que se alcanza un mayor grado de productividad cuanto mayor es la integración entre las personas, entre los obreros, entre los mismos trabajadores. Y esto también se logra cuando, a través de ciertas experiencias y ciertos estudios, se han logrado modificar y cambiar paulatinamente ciertas condiciones medioambientales, iluminación, ventilación, horas de descanso, pausas, recreos, etcétera, etcétera. Y cuando se afianza la sociología y la psicología, que si bien como ciencia ya estaban insertas en las sociedades, pero cuando se afianzan, se formalizan estas dos disciplinas, lo que van a sugerir, lo que van a proponer con mucho énfasis es que todas las políticas empresariales y todos los pensamientos deberían estar enfocadas y dirigidas hacia el factor humano, hacia la persona. Bien, dicho esto, hay un famoso experimento que ocurre en este transcurso, llevado a cabo por Elton Mayo, que se lo conoce como experimento de Hawthorne. Vamos a pasar a ver y analizar y estudiar este experimento a través del siguiente video. Se llevó a cabo en el año de 1924 en Western Electric Company, en Chicago, Estados Unidos, cuyo objetivo era determinar la satisfacción del hombre y la eficiencia de los obreros en la producción. El experimento de Hawthorne tuvo un periodo total de duración de 8 años,
en donde Elton y sus colaboradores realizaron un exhaustivo estudio sobre las diferentes condiciones laborales donde tenía un efecto, ya sea negativo o positivo, sobre el rendimiento de los trabajadores. Este estudio se dividió en las siguientes 4 fases. Fase 1. En esta fase se tomó como primer objetivo dividir a los trabajadores en 2 grupos. Al primero de los grupos se le asignaron sus labores de manera normal, pero con una intensidad de iluminación variable. Al segundo grupo se le asignaron sus labores de igual manera, pero esta vez con una intensidad de iluminación fija. Esta fase se ejecutó con el fin de elaborar y verificar la correlación entre la productividad e iluminación en el área de trabajo. Se estudió el efecto que tenía la iluminación en el rendimiento de los obreros. Se descubrió que en el primer grupo hubo una intensidad de producción inestable que varió según creyeran era la intensidad de la luz sin que ésta tuviera una relación directa. Los investigadores sorprendidos notaron una variable difícil de aislar cuyo nombre era factor psicológico. Los operarios reaccionaban de acuerdo a una suposición personal, ya que por creencia personal ellos se sentían en la obligación de producir más cuando la intensidad de la luz aumentaba y de producir menos cuando disminuía. Sin embargo, al comprobarse la predisposición del factor psicológico sobre el factor fisiológico, se consideró un factor de influencia negativa y se trató, al menos en la primera instancia, aislar o eliminar del experimento esta fase al considerarse potencialmente inoportuna. Segunda fase. Esta etapa se llevó a cabo en 1927. En esta etapa se escogieron a 6 trabajadores de nivel medio. Se creó un grupo de observación. Dicho grupo estaba conformado por 5 mujeres jóvenes que manufacturaban interruptores, mientras una 6ª mujer tendría encargada la parte operaria y de proporcionar las piezas. Se desarrolló un espacio de labores alterno y separado de los normalmente establecidos para los empleados y pasaron de contar con un supervisor a contar con un encargado que servía como orientador. La segunda fase se dividió en 12 subperiodos en los cuales se modificaron, entre otras cosas, los sistemas de pagos, se introdujeron periodos de descanso, jornadas más cortas de trabajo, refrigerios y supervisión flexible. Se estudió las reacciones de los operarios ante los cambios de estímulos y su relación con la producción. Se concluyó que los operarios trabajaban con más tranquilidad y sin ansiedad. El ambiente de trabajo sin presiones era más satisfactorio. No había temor hacia el supervisor. Se desarrollaron sentimientos sociales entre las personas del grupo de observación más allá de las relaciones laborales. Los operarios se motivaban entre ellos y se desarrollaron características de liderazgo y objetivos comunes. Tercera fase. Hubo un nuevo enfoque, que el resultado de los datos captados en las actitudes diferentes entre el grupo general y el grupo experimental, interesándose así en lo que se llamaría el estudio de las relaciones humanas. En esta fase se decidieron hacer entrevistas a los trabajadores para conocer sus opiniones y obtener resultados más precisos. Como resultado, los supervisores pudieron aprovechar esta información y así realizar mejor su trabajo. Cuarta fase. Se escogió un grupo experimental para trabajar en una sala especial con condiciones de trabajo idénticas a las del departamento, pero esta venía con varios cambios, tales como de que un observador estaba dentro de la sala y otro fuera de ella. Adicional a esto, contaban con un entrevistador para el grupo. El observador que se estableció con anterioridad, una vez relacionado con el grupo experimental, pudo constatar que dentro del salón los operarios hacían uso de algunas artimañas. Una vez que los operarios lograban lo que creían ser su producción establecida por ellos mismos, reducían su ritmo de trabajo a propósito. Esta cuarta etapa permitió el estudio de la organización informal de los empleados y la organización formal de la empresa. Bien, como tal cual hemos visto, esta escuela
introduce cambios, críticas y cambios. En definitiva, no es una escuela que va a abandonar la idea de productividad, por el contrario, incentiva el uso de la productividad como forma de desarrollo empresarial, como forma de alcanzar cierta rentabilidad empresarial, pero bajo otras condiciones medioambientales, ¿sí? Siempre, no olvidemos, bajo un contexto donde nacen las leyes sociales y donde la sociología y la psicología fueron un factor importante de cambio en el pensamiento de estos nuevos pensadores, de nuevos visionarios de la administración. Con esto, bueno, damos un paso más hacia el estudio de la administración en general, de las escuelas en particular, con la finalidad última de acercarnos a la escuela contemporánea, a aquella escuela que actualmente rigen las formas profesionales de gestión.